La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este viernes anular la protección constitucional al derecho al aborto. Es una de las noticias del año, sin duda, y es momento de que ahora analicemos por qué ha sucedido esto y hacia dónde van los derechos reproductivos de 36 millones de mujeres en edad fértil en Estados Unidos. ¡Vamos allá! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de actualidad. Lo primero es decir, me da mucho gusto estar de regreso después de unos cuantos meses. Esta información merecía hacer el esfuerzo y no me entretengo más. Esta noticia que hemos tenido este viernes sin duda es la confirmación de un avance de unas políticas conservadoras en Estados Unidos avaladas y amparadas y propulsadas básicamente por una Corte Constitucional cada vez más conservadora. Lo primero que hay que considerar es que esta decisión ya se esperaba desde que hace más de un mes, en mayo, se filtró un borrador de la resolución de la Corte Suprema que finalmente llegó este viernes. Este borrador anticipaba la resolución, lo escribió el juez Samuel Alito y fue en su momento bastante escandaloso porque la Corte Suprema de Estados Unidos es en general tremendamente hermética, tanto con sus procesos deliberativos como con sus resoluciones. Fue algo histórico y hoy nos lleva a otro día histórico, que es esta cancelación de la protección constitucional al derecho al aborto. ¿Qué significa que se anula la protección constitucional? Esencialmente, este derecho que han tenido las mujeres en Estados Unidos durante 49 años estaba basado en un precedente legal. El precedente del caso llamado Roe contra Wade o Roe versus Wade en Estados Unidos. Esto significa que la protección no se articuló a través de una ley tramitada a través del Congreso, sino por un precedente que digamos que se incrustaba en la Constitución. Concretamente, se amparó por las resoluciones de la Corte Suprema en la enmienda 14, que está pensada para proteger los derechos y libertades individuales y íntimos de las personas. Los jueces conservadores, concretamente 5 hombres y una mujer, lo que consideran ahora es que ese fallo de 1973 de Roe contra Wade cometió un error a la hora de considerar que el derecho al aborto se consagraba en este artículo 14, en esta enmienda, mejor que artículo, mejor dicho, 14 de la Constitución de Estados Unidos. Ahora bien, hay un matiz a considerar, que es no solo se considera que es erróneo, sino que el argumento específico que utilizan los jueces en la firma de Samuel Alito, que es quien redacta quien había redactado el borrador y quien redacta finalmente el informe final, es que ese artículo, esa enmienda, 14 de la Constitución de Estados Unidos está pensada para proteger aquellas libertades individuales e íntimas que están, como lo dice, enraizadas en las tradiciones de Estados Unidos. Por tanto, lo que considera Alito y la mayoría conservadora de la Corte es que el aborto no está en las tradiciones de Estados Unidos. Esta es una visión muy ligada a la interpretación originalista de la Constitución, que es que pretendían proteger, que pretendían defender los creadores de la Constitución de Estados Unidos a finales del siglo XVIII, y por supuesto en sus mentes no estaba el aborto y por tanto el aborto no está protegido por la Constitución. Ahora bien, ¿cuál es el problema de esto? Pues es que no solo el derecho al aborto estaba fundamentado en esta enmienda 14 de la Constitución, sino que lo están otros avances en derechos civiles que se han ido logrando en las últimas décadas y en los últimos años. El caso más significativo es el del matrimonio igualitario, también conocido como matrimonio gay o matrimonio homosexual. Esto, así como pues cuestiones ya incluso muy superadas en el debate público, como el derecho a usar anticonceptivos o incluso el matrimonio interracial, estaban protegidos por esta enmienda. Entonces, ahora una de las cuestiones que más han temido activistas de derechos civiles en los últimos meses, cuando empezaba a verse claro que íbamos hacia esta sentencia, es que la agenda ultraconservadora en Estados Unidos no se detenga ahí, sino que ahora busque decir que como se ha sentado este precedente en que la enmienda 14 no puede preservar el derecho al aborto, también esto ha de servir para decir que no preserva, que no protege
el derecho al matrimonio igualitario. De hecho, este mismo viernes, uno de los jueces, si no el juez más conservador de la Corte Suprema, el magistrado Clarence Thomas, emitió un voto particular en el que instó a revisar precisamente esto. Estos votos particulares son relativamente comunes que los haga la parte que ha, digamos que, perdido el debate. En este caso hubiera sido normal que los jueces progresistas, los 3 que quedan en la corte, hubieran emitido un voto particular, pero no. Lo emite un juez que pertenece a la mayoría, por tanto un juez que no debería tener un incentivo para emitir este voto particular. Si lo hace es porque tiene un interés muy grande en que se revise el matrimonio igualitario, y con esto también se podrían revisar las otras cuestiones como los anticonceptivos y el matrimonio interracial. Ahora bien, es importante entender que, llegado el debate, la Corte Suprema podría considerar que estas otras cuestiones, al menos probablemente el matrimonio interracial o los anticonceptivos, sí están protegidos por esa tradición estadounidense. Ahora, aquí no podemos pasar por alto qué hay realmente detrás de este fallo, porque si nos vamos a analizar el originalismo constitucional, ni los anticonceptivos, ni el matrimonio interracial, y mucho menos el matrimonio igualitario, están en esa tradición antigua de Estados Unidos. Por tanto, si el criterio es ese, todos estos elementos se deberían derogar. Evidentemente esto no sucederá, no está en la mente de ninguno de los jueces conservadores el derogar el matrimonio interracial. El propio Clarence Thomas, de hecho, es afroamericano y tiene una mujer blanca, y tampoco el uso de los anticonceptivos. Por tanto, ¿realmente qué hay detrás de todo esto? Pues hay, por supuesto, la religión. Ahora, como estos jueces que de los que se sabe que son religiosos, Amy Coney Barrett, por ejemplo, la última en llegar a la corte, tiene 6 hijos y en un discurso en su alma mater universitaria hace como 15 años dijo que su objetivo como magistrada era implantar el reino de Dios en la tierra, pues es evidente que tienen unas convicciones religiosas, pero como no pueden argumentar su decisión legal en sus convicciones religiosas, buscan esta argucia legal, esta argucia judicial, esta argucia constitucional. Por supuesto, no podemos entender el debate sobre el aborto en Estados Unidos, ni en ningún lugar de América, ni en ningún lugar del mundo, sin la moral religiosa, que es muy válida, pero que creo que no tiene cabida, o no debería tener cabida, en el debate público. Ahora lo que sucede es que, aunque la protección del aborto ha quedado anulada a nivel federal por la Constitución, sí se puede legislar a nivel estatal. Los estados, los 50 estados de Estados Unidos más el Distrito de Columbia, o sea, Washington, no el estado de Washington, sino la capital, pueden legislar por su cuenta. De hecho, ya hay cerca de una veintena de estados que tienen legislado, regulado y autorizado el aborto. Y, por otro lado, hay una serie de estados conservadores que podrían llegar a ser hasta 26, la mitad del país, y en casos extremos podrían llegar a ser hasta 29, los que están legislando y van a legislar para prohibir, para ilegalizar completamente el aborto en esos estados. Hay ya 7 estados que han ilegalizado ya este viernes el derecho al aborto en Estados Unidos, usando lo que se llaman leyes gatillo, o trigger laws en inglés, leyes que ya estaban preaprobadas por las cámaras legislativas de los estados, a la espera de tener la oportunidad de implantarlas en el momento en que la Corte Suprema decretara lo que ha decretado este viernes. Hay otros 14 estados con leyes similares o con leyes en riesgo de ser revertidas ahora que pues la Corte Suprema ha decidido que no hay protección al aborto, es decir, que no tienen leyes gatillo preaprobadas, pero que las pueden redactar ahora. Y por tanto nos encontramos en una situación en la que amplios sectores de Estados Unidos van a quedar sin ninguna duda en las próximas semanas, incluso en los próximos días, sin un derecho al aborto. De hecho, en Texas, aunque su ley gatillo contempla que no va a entrar en vigor hasta dentro de 30 días después del fallo del Supremo, ya hay clínicas que permiten abortar, clínicas de derechos reproductivos de las mujeres, que han empezado a cancelar citas de pacientes porque han empezado a recibir presiones muy duras, incluso amenazas, y ya están tirando la toalla. Las reacciones a esta decisión de la Corte Suprema no se han hecho esperar, han sido de todos los sentidos. El expresidente Donald Trump, que nominó a 3 de estos 6 jueces conservadores y por tanto tuvo un rol fundamental en lo que ha ocurrido ahora, no se quiso colgar medallas y dijo que lo que ha ocurrido es una decisión de Dios, dijo literalmente eso en una entrevista en Fox News.
Y el actual presidente, Joe Biden, aseguró que la batalla no ha terminado y que van a seguir luchando por proteger el derecho al aborto de las mujeres en Estados Unidos. ¿Cómo hacer eso? Pues Biden lo que hizo fue hacer un llamado a las y los estadounidenses para que acudan en masa a votar en las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre. Todas las encuestas han dicho hasta ahora que los republicanos van a recuperar el control de la Cámara y también el control del Senado, que ahora se encuentra dividido 50-50. Sin embargo, parece que esta resolución podría dar alas a los demócratas y de hecho hay reportes en Estados Unidos de que así como Trump ha comunicado en público su felicidad y su alegría por el fallo del Supremo, en privado ha expresado gran preocupación por cómo esta resolución a apenas 5 meses a menos de 5 meses, de hecho, a poco más de 4 meses de las elecciones, puede llegar a perjudicar a los republicanos y sí quizá puede llegar a significar que los demócratas logren retener el control del Senado. Ahora bien, incluso si eso sucediera, lo que busca Biden ahora, que es aprobar una ley federal en el Congreso que proteja el derecho al aborto, es altamente improbable que ocurra porque los demócratas no tienen ahora y no los van a tener, pase lo que pase, después de las elecciones de noviembre, los 60 votos que necesitan para aprobar una ley en ese sentido. Y de la misma manera, los republicanos tampoco van a tener 60 votos en el Senado para aprobar una ley que definitivamente prohíba el aborto en todo el país. Por tanto, la situación que se divisa para los próximos años es una situación de división absoluta en la que medio país podrá abortar prácticamente hasta los 6 meses del feto y sin prácticamente, y el otro medio país no podrá abortar, y de hecho incluso sin excepciones, porque la mayoría de las leyes gatillo aprobadas y las que ya están en vigor dicen que ni siquiera se contemplan excepciones para el aborto para casos, por ejemplo, de violación o de incesto. Sí hay algunos que lo contemplan para caso de riesgo para la vida de la madre, pero estamos hablando de leyes extremadamente restrictivas en una parte del país, sobre todo en el centro del país, y leyes extremadamente liberales en las dos costas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la mayoría de leyes europeas y la mayoría de leyes mundiales que permiten el aborto andan oscilando entre las 12 y las 16 semanas, y en cambio hablamos de leyes estatales en Estados Unidos que lo permiten hasta la semana 24. Y no me quiero despedir sin plantear la reflexión necesaria en estos casos, que es que el debate entre aborto y no aborto es un debate ficticio. El debate es entre aborto legal o aborto clandestino. Aborto practicado con una pastilla sublingual en casa o con una succión en una clínica perfectamente regulada, o abortos practicados a la vieja usanza. Como hemos visto en manifestaciones en los últimos meses en Estados Unidos, pancartas, incluso el propio objeto, sí, colgadores, perchas, llámenle como quieran, diciendo vamos a volver a esto. Abortos practicados de las formas más peligrosas, más inseguras y que, pues, básicamente condenan a las mujeres a una era de oscuridad que pensábamos que ya había quedado atrás. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por volver a estar aquí. Me despido. Adiós.